Hace pocas horas renunció el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. Su gestión fue un fracaso, incluso en los propios términos que él había planteado. El problema es que lo que venga puede ser incluso peor. En su carta de renuncia al Ministerio de Economía, Martín Guzmán sostuvo que, a comienzos de su gestión, su objetivo era tranquilizar la economía. Y bueno, si miramos los datos en este sentido, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que su gestión fue un rotundo fracaso. Con los últimos datos de inflación, sabemos que hacia fin de año esta se acerca al 70% anual. En los últimos días, el dólar tocó los 240 pesos y el riesgo país, si bien estaba bajando un poquito, se encontraba en 2.300 puntos básicos. Muy lejos todo esto de una economía tranquila. Cabe detenerse en este punto para entender cómo la teoría de Guzmán se chocó contra la realidad. Es que desde el punto de vista del ahora ex ministro de Economía, el problema de la Argentina era básicamente su endeudamiento externo en dólares y la responsabilidad principal de esto recaía en los acreedores internacionales y en una arquitectura financiera internacional que era defectuosa y le quitaba soberanía a los países. En este marco, la idea era resolver el problema de la deuda, renegociándola, posponiendo vencimientos e imponiéndole quitas a los mismos acreedores. Por otro lado, si hubiera sido por su deseo, también habría hecho lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Pero esto fue literalmente imposible. Sin embargo, el gobierno consiguió un acuerdo con el fondo en donde el organismo internacional de crédito aceptó unas condiciones absolutamente blandas. Recordemos que en un video explicando lo que había pasado, dijimos que ahora la deuda con el fondo podía pagarse en nada menos que 10 años y las exigencias que el fondo le imponía a la Argentina eran absolutamente mínimas. Se hizo lo que Guzmán quería. Se renegoció la deuda con los privados y a la vez se renegoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, nada de esto fue suficiente para tranquilizar a la economía. Es que la teoría de Guzmán era muy mala. El problema no es la deuda en dólares o la arquitectura financiera internacional o los acreedores codiciosos. El problema es cuando tenés un déficit fiscal que a los ojos de los inversores parece infinanciable. Cuando eso ocurre, el temor a que venga una crisis inflacionaria o una crisis de deuda es muy grande y entonces se hace imposible estabilizar a la economía. En medio de eso estamos hoy. Y en medio de eso renuncia el ministro Guzmán. Ahora bien, dicho todo esto, también es importante destacar que Guzmán aportaba tal vez el único granito de algo de sensatez a esta coalición gobernante. En numerosas oportunidades, el ministro destacaba la necesidad de achicar el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria con el objetivo de bajar la inflación. En su carta de renuncia, de hecho, puede leerse que para él será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética para atacar la problemática inflacionaria. Lo que está diciendo es, por favor, intentemos seguir reduciendo el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiar el mismo. Un paréntesis acá es que si vemos los datos de déficit fiscal comparando 2022 con 2021, el resultado fiscal primario se multiplicó por 8. Es decir que ni siquiera Guzmán estaba predicando con el ejemplo. Y acá está lo verdaderamente preocupante. Es que los que desde mi punto de vista deja en evidencia la renuncia de Guzmán es que se cansó de las críticas que recibió del sector más inviable del kirchnerismo, encabezado por Cristina Fernández. Se cansó de no poder llevar adelante políticas medianamente racionales o al menos
menos irracionales de las que llevaría adelante Cristina Fernández o algún economista cercano a ella. En su carta de renuncia dice sutilmente esto mismo, cuando afirma que considera que será primordial que el presidente trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien lo reemplace cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica. Es decir, dejen trabajar al ministro y déjenlo cumplir, al menos con este plan ultra light acordado con el FMI. Así que, si Guzmán se va porque perdió la pelea con el sector cristinista de la coalición de gobierno, queda esperar que su reemplazo en el ministerio venga de la mano de algún economista, digamos, ultra K. Alguno de esos economistas que niegan que la inflación sea un fenómeno monetario y que por tanto van a avanzar en políticas como más control de precios, más cepo al dólar, más castigo a los exportadores y, al fin y al cabo, más intervencionismo y más discurso de división social. La verdad que yo no veo posible que alguien como Martín Redrado o algún economista medianamente moderado pueda tomar las riendas del ministerio de aquí en adelante. Así que el riesgo es este, que frente a la salida de Guzmán, con todo el fracaso que implicó su política económica, venga alguien que lo haga incluso peor. Y eso puede llegar a implicar mayores niveles de inflación o una brecha cambiaria más elevada. Aguardemos a ver a quién designan como reemplazante, pero no solo eso, veamos cuánto margen de maniobra tiene este reemplazo, si es que es una persona medianamente moderada, y a los botes si quien viene es algún economista del tipo de Fernanda Vallejos o alguno de estos que solamente quieren repetir lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Nos vemos. Gracias.